Les habla el padre Diego Jaramillo de la comunidad El Minuto de Dios en Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes lo que he podido observar y admirar en la ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en México. Allí he visto lo que el Señor está haciendo por medio de cristianos que han querido ser obedientes a su voluntad, que han aceptado plenamente llevar a cabo lo que Él les ha ido inspirando a través de su palabra, a través de las profecías. El padre Rick Thomas, la hermana María Virginia, la señora Guillermina de Villalba y su esposo, el doctor Antonio, Sergio Conde, muchos otros. Se suele decir que el cristianismo es opio para el pueblo. Ese mismo reproche lo solemos escuchar con respecto a la renovación carismática. Se escucha con frecuencia que aquellos que se van comprometiendo con el Señor están solo interesados en alabarlo, en cantarle, en leer la palabra, pero que suelen descuidarse de sus hermanos. Yo pienso que eso es absolutamente falso, porque un cristiano que lee la palabra del Señor, que se va comprometiendo con el Evangelio, necesariamente tiene que descubrir que todos cuantos le rodean son también hijos de Dios, y que si están en necesidad corporal, si tienen hambre, si tienen sed, si carecen de vestido, si carecen de vivienda, como son hermanos nuestros, están siempre desafiando nuestra acción y nuestra caridad. En la América Latina, la Iglesia ha tomado una opción preferencial por los pobres. Esa opción implica muchas actitudes y muchos cambios en nuestro corazón. Implica para cada uno de nosotros reconocer en el otro a nuestro hermano, pero implica también querer convertirnos, abrirnos plenamente al Señor. No podemos pretender el cambio del universo si no somos capaces siquiera de cambiar nuestro propio corazón y el corazón de aquellos que nos rodean. Y eso se puede lograr por la acción del Evangelio. Quiero contarles precisamente lo que está sucediendo en Ciudad Juárez y cómo no solo cambia el corazón de los ricos, sino también el corazón de los pobres, para que cada pobre promovido, cada pobre llevado a reconocer su propia dignidad, se convierta en evangelizador de todos los demás. Estamos en El Paso, Texas. Muy cerca está la frontera mexicana. En el centro de Nuestra Señora, donde el padre Rick Thomas ejerce un ministerio extraordinario. Esa casa fue fundada hace 20, 30 años casi. Los superiores del padre Thomas, los padres jesuitas, habían ido destinando allí sacerdotes que se encargaran de atender a los jóvenes, sobre todo de las clases pobres, que tenían siempre dificultades y se movían en un ámbito de problemas sociales muy difíciles. El padre Rick Thomas fue enviado allí en 1964 y quiso desde el principio dedicarse a su trabajo con los jóvenes. Pero en 1969 sucedió para él algo nuevo, extraordinario, la aventura de la renovación carismática. Motivado por la renovación carismática, o mejor, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y en la vida de todos aquellos que se abren a su acción, el padre Thomas emprendió un ministerio extraordinario. No solo los grupos juveniles que se suelen reunir en la cueva, en El Paso, sino, sobre todo, el banco de comida, la organización del basurero de Ciudad Juárez y el rancho del Señor en El Paso. El centro de Nuestra Señora se ha convertido en un signo poderoso del actuar de Dios. Quiero contarles cómo comenzó esta aventura. En 1970, muchos cristianos se reunían con el padre Thomas en El Paso
para el grupo de oración. Y allí en ese grupo de oración se escuchaba la palabra del Señor y se oían también profecías que el Señor daba a la hermana María Virginia de las Hijas de la Caridad. Cuando empezamos el estudio bíblico, teníamos una grabadora y la hermana siempre tenía una profecía. Poníamos a funcionar la grabadora para tener la profecía en una cinta. Ello sería como unos 15 o 20 minutos. A menudo había algo que no podíamos entender, que yo no podía entender. Entonces poníamos la grabadora aparte y cada persona decía, eso fue lo que yo leí. Yo quiero compartir esta parte de la Biblia con ustedes. Y nosotros conservábamos todas las cintas, así fuera del Antiguo o del Nuevo Testamento. Luego de 1 hora y media, cerca del mediodía, poníamos otra vez la cinta con la profecía de la hermana, y la profecía aclaraba las lecturas que habíamos tenido. Entonces comencé a ver claro lo que Dios estaba tratando de enseñarnos. Cuando asistí al primer estudio bíblico aquí en el centro de Nuestra Señora, la hermana María Virginia estaba dando una profecía ese día. Hablaba acerca de la gente en Juárez. Ustedes, desde el salón donde se reúnen, pueden mirar hacia afuera y verán las colonias de gente pobre en Juárez. Ella hablaba en el nombre del Señor y decía, mi gente pobre, ellos necesitan su ayuda. Por tanto, ustedes deben ir con mi poder y deben leer y estudiar mi palabra antes de estar listos ahí. En ese tiempo estaban ellos también, los del grupo de oración, meditando. Cuando des una comida, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos también te invitarán a su turno y recibirás de ellos lo mismo que diste. Invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte. Esa palabra del Evangelio es un desafío para todos los cristianos. Cuando en el grupo leyeron esta palabra, el padre Rick Thomas dijo, quiero confesarles a ustedes que yo nunca en mi vida he hecho esto. Y todos los demás, católicos, formados en la lectura frecuente de la Biblia, del Evangelio, decían, tampoco nosotros nunca hemos tomado en serio esta palabra del Señor. Nunca hemos invitado a nuestra mesa a los cojos, a los ciegos, a los pobres. Nunca hemos cumplido a cabalidad el Evangelio de Jesús. Entonces decidieron tomar en serio la palabra del Evangelio y dirigirse al basurero, al botadero de basuras de la ciudad Juárez. Era el día de Navidad. Por la mañana se reunieron personas de los grupos de oración de El Paso y Ciudad Juárez, las dos ciudades que quedan al lado y lado de la frontera entre Texas, Estados Unidos, y Chihuahua, México. La mañana estaba muy fría y sin embargo había gente que trabajaba en el basurero. Y les sorprendió que muchos de los que trabajaban en el basurero ni siquiera sabían que ese era el día de Navidad. Allí estaban ellos, como se reúnen diariamente en ese basurero muchas personas a buscar en medio de la basura cómo vivir. Esa es su vida, armados de varas, con ganchos, van removiendo la basura que descargan los camiones, buscando en ella cartones, latas, frascos, papeles, restos de alimentos, y los van separando poco a poco, los van reuniendo para venderlos después. Así pasan 7 días sobre 7 de cada semana. El basurero estaba en esa época repartido en 2 grupos.
Ninguno de los grupos se hablaba, ninguno de los hombres que pertenecían a esos grupos tenía contacto con los demás. Ni siquiera unos podían invadir o podían acercarse al territorio de los otros. Pero cuando en ese día de Navidad el padre Thomas y todos sus acompañantes llegaron al basurero, quisieron invitar a los dos grupos a que se acercaran, a que compartieran. Finalmente decidimos que podríamos ir todos nosotros a territorio neutral del basurero y comer juntos. Mientras nosotros tratábamos de negociar con los dos grupos, el doctor Villalba nos decía que mejor no los tuviéramos a todos juntos porque no había suficiente comida. Había mucha más gente de la que pensábamos tener, pero no seguimos su consejo. Reunimos a los dos grupos y encontramos que eran cerca de 350 personas y nosotros habíamos traído comida solo para 125. Así que un grupo se sentó a un lado de la mesa y el otro grupo al otro lado, pero no tenían contacto unos con otros. Hicimos una pequeña oración y dijimos, no tenemos suficiente comida para todos, pero compartiremos con ustedes lo que conseguimos. Y de allí, entonces se formaron las personas, se pusieron en línea y iban pasando así para darles de comer, a darles a cada quien de lo que traíamos. Y resulta que a lo último, pues sobró bastante comida todavía. Alguien nos había dado un jamón, un gran jamón, y lo pusimos en la portezuela de atrás de mi camioneta, y una señora empezó a cortar el jamón y lo iba entregando, tajadas grandes de jamón. Yo veía el jamón y miraba hacia la gente y todos comían y estaban pasando un buen rato. Ellos continuaban dando comida y veía el jamón y la señora continuaba cortando. Fue una comida bendecida por el Señor. Todos tuvieron. Y una vez que todos estuvieron saciados de su hambre, empezaron a pedir más para llevar a sus familias. Y les dieron más. Y sobraron al final 8 vehículos llenos de comida que repartieron en 3 orfanatos. La gente ni cuenta se daba de lo que estaba sucediendo. Tomaban comida, repartían comida y no se daban cuenta cómo en las vasijas la comida no se agotaba. Solo entonces comenzaron a darse cuenta y después a pensar qué era lo que estaba sucediendo. Y de ahí coligieron que el Señor estaba bendiciendo su esfuerzo y que de una manera muy especial les pedía que siguieran trabajando ahí. Para organizar su trabajo, lo primero que hicieron fue la tienda del Señor. Era un almacén de alimentos. Por $5 la gente podía comprar en ella buena comida, nutritiva, rica en proteínas. Compraban al por mayor, vendían al detal. Los miembros de la comunidad del Paso y de Ciudad Juárez entonces fueron a sus casas. Comenzaron a buscar todo lo que estaba de sobra en ellas, los vestidos, los muebles que no estaban utilizando, y empezaron a venderlo todo para emplear ese dinero en subsidiar la tienda del Señor. Esa conversión la tuvieron en su corazón al darse cuenta que hermanos y hermanas de ellos en la fe vivían en un basurero y que hasta ese día, solo 3 días a la semana, tenían cómo comer. Los otros 4 días era buscar alimento entre las basuras o mirar al cielo y aguantar hambre. Los niños no se bañaban, no había agua en el basurero, vivían en casas de cartón, ignoraban lo que era la iglesia. Para ellos no había fiestas, tampoco el día domingo. Pero los hermanos del grupo de oración, para hablar de Jesús, pensaron que tenían que ir a vivir en el basurero. Y fue una gracia de Dios para ellos. Siempre es una gracia del Señor, pero con frecuencia la bendición es mayor para aquel que hace el bien y se acerca a sus hermanos que para aquel que tiene que recibir las bendiciones y los favores a través de los demás.
Era un lugar horrible para trabajar. Había pobreza sobre pobreza. Era duro trabajar ahí, olía mal y la gente era muy sucia. Habían muchas moscas. No era en sí un buen lugar para trabajar. Pero el Señor nos sanó profundamente, tanto que luego no sentíamos el olor de la basura trabajando con ellos. Y yo recuerdo que cuando iba allá no sentía ninguna repulsión por nada o por nadie. El grupo se reunía no solo para ayudar a los hombres, sino también para compartir con las mujeres y con los niños. Daban instrucción a las madres acerca de la oración y también acerca de cómo cuidar a los niños. Tenían que rezar para que aprendieran a leer, para que aprendieran a escribir. Las mentes de los pequeños estaban como atrofiadas, porque estaban subalimentadas. Nunca habían tomado, nunca habían comido en la vida proteínas. Como 2 semanas más tarde, la señora Padilla fue citada al basurero, porque los niños querían mostrarle algo. Los sábados a esa hora, igual como lo seguimos haciendo, teníamos la cooperativa de alimentos funcionando y por supuesto todos los niños les gustaba estar allí. Había muchos camiones y carros estacionados y muchas personas traían cosas para la cooperativa. Los niños estaban reunidos alrededor de un carro lleno de polvo, al punto que empezaron a escribir letras sobre él. La oración, la misa, de una manera especial la celebración alegre de la Eucaristía ha sido para todos en Ciudad Juárez una oportunidad de sanación. Un aplauso para el Señor. Al principio, el doctor Villalba decía que todos los habitantes del basurero, jóvenes y adultos, eran tuberculosos. Hoy ya no hay tuberculosos. El padre Tomás se pregunta, ¿y qué se hizo la tisis? Desapareció por completo. Y este hombre ya estaba en un 3er grado de tuberculosis. Este hombre ya se le había llevado al hospital para su atención, pero ya estaba tan malo que ya no lo quisieron dejar ahí en el hospital y lo regresaron a su casa. Y cuando nosotros subimos al basurero, mi esposo y yo y un grupo de hermanos, nos encontramos que estaba allí y era una impresión muy fuerte porque lo veíamos cómo estaba ya escupiendo sangre y en una condición terrible. Entonces nos dio mucha compasión y entonces todos nos tomamos de la mano y con él allí tendido en el piso empezamos a pedirle a mi Señor que lo sanara. Ya había estado en el hospital, pero ya no lo aceptaron porque ya iba muy malo. Ya no lo quisieron allí. Ya no había más esperanza. Entonces cuando llegamos y lo vimos, nos tomamos todos de la mano, un grupo de hermanos y nosotros, y le pedimos al Señor que lo sanara. Y el Señor lo sanó. Y ya después lo vimos, después de algún tiempo lo vimos, andaba jugando béisbol y andaba haciendo todas las cosas normales, gloria a Dios, porque Él lo sanó, Él lo quiso y Él lo sanó. Bendito sea Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué piensan las autoridades de estos problemas? Al principio, el encargado de los impuestos municipales en Ciudad Juárez era el licenciado Sergio Conde. Yo me dedicaba a cobrar impuestos. Cobraba impuestos y tenía un cargo importante en el gobierno. Y en una ocasión me dijeron que algunas personas habían subido al basurero municipal y habían estado distribuyendo ropa y comida. Y entonces yo pensé que esas personas pues no habían pagado los impuestos.
Y mandé en aquella época a varias unidades de patrullas de la policía y de inspectores de comercio para que detuvieran a todas aquellas personas que ahí andaban. Habíamos recibido una denuncia de que se estaba haciendo eso, una denuncia sin firma, sin nombre. Y entonces a las personas que aparecían ahí, que fueron Guillermina y Paco Padilla, en aquella época, fueron citadas a la oficina del gobierno para que pues respondieran de la falta de pago de impuestos. Y mi propósito era meterlos a la cárcel. Ese era mi propósito. Es decir, cuando menos asustarlos con unas horas detenidos ahí. Pero en el momento que estuvimos platicando, mientras platicaba con Guillermina, Paco Padilla estaba orando en lenguas. Ahora sé que eran las lenguas, pero él movía los labios de una forma muy rara. Y yo me le quedaba viendo a ver qué es lo que sucedía. Y en lugar de ser fue una plática muy amena, no los pude ni regañar, no les cobré impuestos y se fueron muy quitados de la pena, se llevaron todo lo que yo había recogido. Y el Señor siguió haciendo una obra grande en el corazón del abogado Conde. Y poco después, el abogado Conde renunció a todo lo que tenía, distribuyó todos sus bienes y hoy en día es el encargado de las ventas en el banco de comida, en la tienda del Señor. Y empezó a cambiar toda mi vida, completamente. Dejé el gobierno, dejé todos mis trabajos, dejé la escuela, dejé donde estaba para buscar la voluntad de Dios. En el Evangelio está escrito que el Señor acompañará a sus discípulos y que confirmará su mensaje con milagros y con signos. Esto ha sido verdad en Juárez. Los alimentos se multiplican, los enfermos se sanan, los políticos se convierten y los corazones cambian. Pero la promoción social de los pobres del basurero no quedó solo en alimentar su hambre con alimentos recogidos o con alimentos después adquiridos a buen precio en la tienda del Señor. Ellos se organizaron en una sociedad cooperativa de seleccionadores de materiales, dicen ellos con orgullo, Socosema. Socosema es una cooperativa a la cual están afiliados todos los buscadores de basura, o como dicen en México, los pepenadores. En Socosema los hombres han ido poco a poco organizándose de tal manera que ya tienen muchos camiones en los cuales van a vender los distintos productos, que comenzaron también a construir sus propias casas, y es tan agradable ir al barrio de Socosema y ver la calle del vidrio, y la calle del cartón, y la calle del papel, y la calle de la lata, porque los que allí viven están orgullosos de los elementos que les permiten salir avantes en la vida y encontrar la educación de los hijos. Ese barriecito, esa colonia, como dicen en Chihuahua, fue construida en terrenos donados por la alcaldía de la localidad. Juan Pablo II dijo que el mejor servicio que se podía prestar a los hombres era comunicarles la buena nueva de Jesucristo y anunciarles que son hijos de Dios. Esa es la gran riqueza de los hombres, somos todos hijos de Dios. Por nuestras sangres, por nuestras venas corre no la sangre azul de los hijos de un rey, sino que en nuestras frentes tenemos la dignidad de los hijos del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. El Evangelio es el comienzo y también el fin de toda promoción cristiana. A los cristianos hay que liberarlos de toda pobreza, de toda miseria, de toda injusticia. Aquí en Juárez
se ha realizado un trabajo de evangelización en plena alegría. La comunidad cristiana es feliz, canta, baila, no como en los bares o en las cantinas, sino alrededor del Señor. Los mariachis, las guitarras, las arpas, los guitarrones salen a funcionar en una comunidad pobre pero profundamente alegre. Y el padre Rick y la hermana María Virginia y todos los pobres en pleno templo, en plena iglesia, se entregan a la danza, se entregan al canto, se entregan a la alegría en la presencia de Jesús. Esa comunidad empezó amando con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón a Dios, pero entendió que el amor a Dios lo llevaba necesariamente al amor a los hermanos, porque Dios escogió a los que nada valen en el mundo para humillar a los poderosos, escogió a los débiles para humillar a los fuertes, escogió a los sencillos y desechó a los poderosos. Para gloria del Señor, en esa comunidad sencilla y alegre se están recibiendo permanentemente canciones inspiradas, pero se habla del Señor no solo con canto, sino con el poder de evangelizar. Más de 90 laicos de la comunidad han salido por los distintos barrios de la ciudad y dentro de la comunidad misma a hablar del Señor. Están comprometidos en la labor del Evangelio y cumplen lo que los obispos en Puebla nos recuerdan, que una iglesia evangelizada tiene que convertirse en una iglesia evangelizadora. Y es maravilloso ver cómo dan su vida, cómo dan su tiempo por el Señor, cómo luchan por superar vicios y pecados, cómo desean superar los problemas personales que les agrava la situación de pobreza. Cuando oran y se ungen con óleo bendito, tienen también el descanso en el Señor. Se deja sentir el Espíritu con toda su fuerza. Hasta uno de los sacerdotes de la iglesia vecina, cuando la comunidad estaba reunida en oración, pidió que orasen por él. Y cuando le impusieron las manos, tuvo el descanso en el Espíritu y después, al regresar en sí, no cabía de gozo y quería por todas partes compartir su experiencia. Decía que le recordaba su experiencia personal, la que tuvieron los apóstoles cuando los demás decían que estaban ebrios, llenos de vino. Todo cuanto se vive en Juárez brota del amor. Santiago dice que si la fe no lleva a la vida, carece de poder para salvar. Si un hermano no tiene que vestir, ni que comer, y solo le decimos adiós, buena suerte, y no tratamos de hacer algo concreto por él, ¿qué bien le hacemos? Tampoco la fe hace ningún bien si no lleva a la práctica, si no lleva a la vida. El servicio social tiene que ser un aspecto importante en el trabajo de evangelización. Y eso es lo que se vive en el banco de comida, donde se distribuyen alimentos diariamente para 850 familias. ¿Y cómo se hace? La gente que ha venido a la misa por la mañana y ha estado en el grupo de oración y ha cantado y ha bailado delante del Señor, sale después a trabajar. Piden sus palas, sus picas, sus azadones y van a recoger las piedras, van a abrir canales para el agua, van a arreglar las calles, van a terminar las casas que les van a servir después de habitación. Y como premio de su trabajo reciben un boleto. Ese boleto, que se va computando poco a poco en horas de comida, les sirve para recibir el alimento de cada semana. San Pablo dijo en la carta a los tesalonicenses que el que no trabaja no coma. Y repitió con frecuencia a lo largo de esa carta contra posiblemente algunos cristianos del primer siglo que estaban
dudosos en empeñarse en el compromiso con el mundo, solo esperando la llegada del Señor, les dijo que cada uno debía trabajar tranquilamente para ganar su pan. Ese es el plan de Dios. Estamos todos invitados a trabajar, a transformar el mundo, y el mundo tiene que darnos de qué vivir, tiene que darnos con qué alimentarnos. En el banco de comida, la gente adquiere soya y harina de maíz para preparar las tortillas que son tan usadas en México. Y también toronjas, frutas de toda clase. Esas toronjas, por ejemplo, que aparecen en el film, fueron obsequiadas por un agricultor rico. Dio 40.000 libras la primera vez. Y la gente ni siquiera sabía que eran toronjas, creía solo que eran naranjas grandes. Pero así los ricos y los pobres se van uniendo, unos compartiendo sus riquezas materiales, los otros las espirituales, porque si no sabemos compartir, si nosotros mismos no somos buena noticia, ¿cómo vamos a dar buena noticia a los demás? ¿Qué clase de evangelio podemos predicar? El Banco de Alimentos comenzó en 1975 y nunca ha faltado la comida. Claro, a veces se va agotando, pero el Señor la multiplica porque el Señor es el administrador y Él nunca falla. Los demás que trabajan allí en el banco son solo sus ayudantes, son solo los dependientes, pero el Señor es el dueño del negocio y el Señor nunca queda mal. Pero sobre todo, el Señor da una fuerza básica, fundamental, para transformar la vida. En lo que nunca queda mal Jesucristo es en transformar la vida y en alimentarnos espiritualmente y en hacernos quebrantar toda cadena de opresión y de miseria que nos pudiese agobiar. La Biblia nos invita de muchas maneras a la conversión y a la transformación, a la nuestra, a la de los demás. Desde la mesa del Señor, que así se llama el terreno, desde donde se divisa Ciudad Juárez, pero también a lo lejos se ven los rascacielos del Paso en los Estados Unidos, desde la mesa del Señor los pobres están orando por todos aquellos que les ayudan, pero también están viendo lo que el mundo les ofrece como un desafío a su propia promoción. Es cierto que el paisaje que se ve es ya del otro país, pero el Señor no distingue fronteras. Él quiere que los que tengan en abundancia compartan con los necesitados y que todos se enriquezcan con la experiencia común. Ese enriquecimiento muchas veces comienza con sanaciones, porque el Señor ha derramado abundantemente sus milagros y muchas personas han recuperado la salud. Hombres que padecían tuberculosis, artritis, diabetes, y sin embargo, por el cuidado del médico y por la oración, fueron sanados. Y sanados también interiormente, por ejemplo, del alcohol, como sana el Señor del odio, como sana el Señor del miedo, y como sana el Señor de todos los problemas que podemos tener los hombres. El doctor Antonio Villalba, médico, tenía su consultorio muy afamado en la ciudad, pero comenzó a recibir a los pobres y tuvo un doble resultado. Los pobres comenzaron a venir, los que antes no conocían ni de lejos el consultorio de un médico, pero las personas acomodadas ya nunca más vinieron porque temían encontrarse en la compañía de los pobres. El doctor Villalba puede testificar permanentemente de muchas curaciones. Durante los últimos 8 años que he asistido a sesiones de oración en mi comunidad aquí en Ciudad Juárez, he visto curaciones que no son atribuibles por medios médicos. Recuerdo la curación de un niño, hijo de Miguel Ángel Enríquez,
que lo llevaron a mi consultorio hace un año con una malformación en su mano y en su muñeca izquierdas. El niño tenía unos cuantos días de nacido y yo no creí que podía hacer absolutamente nada por el niño y les dije a los padres que oraran por la curación de su mano. Este niño cuando nació traía la manita doblada así, la traía doblada, no podía enderezar la mano, nada. Entonces en nuestra comunidad existe un doctor, se llama el doctor Villalba, y este niño se lo llevamos a él, y él también es creyente, el Señor, es muy creyente el Señor, y se lo llevamos a él. Entonces él dijo que este niño, dos oraciones diarias, en la noche y en la mañana, y untarle aceite bendito en su mano. Y como unas 2 semanas después, me lo llevaron al consultorio y me dijeron que estaba mucho mejor. Lo examiné y en realidad su malformación había cedido mucho, todavía tenía algo en la palma de la mano y les dije que continuaran orando y ungiéndolo con aceite bendito. Como unas 2 semanas después me lo llevaron otra vez al consultorio y ya su mano estaba completamente curada. Y ya cuando fuimos y se lo llevamos, entonces dijo, gracias a Dios, dice, porque este niño ya está bien, dice, gracias a Dios. Pero él fue el que nos dijo que le hiciéramos una oración y lo untáramos aceite bendito, porque hay doctores que no creen en Jesús. Y él sí, gracias a Dios, él es creyente, y él nos dijo que lo untáramos aceite y una oración diaria, y gracias a Dios el niño sanó. De eso pues yo soy testigo y tengo los archivos en mi consultorio que pueden testificar de esto. Por estos motivos, por estas acciones del Señor, ¿cómo no va a ser la comunidad de Ciudad Juárez una comunidad alegre? Una comunidad fantástica donde muchos hombres que antes eran pecadores se están preparando para ser líderes, para ser apóstoles, y por eso cantan, y por eso bailan, y por eso se reúnen todos los días, y por eso alaban al Señor. El padre Rick Thomas juzga que la mejor formación que puede dar a su comunidad es la lectura de la palabra de Dios. Es cierto que muchos de los pobres no saben ni siquiera leer, pero tienen memoria. Y por eso el padre Rick repite la palabra y vuelve a repetirla, usando de los métodos del cristianismo primero. La memoria de su parroquia, la memoria de todos los cristianos que se reúnen alrededor de él, se parece a esas cisternas de cal y canto que no dejan escapar ni una gota de agua. Y por eso cuando está el padre Rick celebrando la Eucaristía, solo hay una poca lectura, una lectura nomás de la Biblia, pero que se repite 6, 8, 10 veces el mismo texto, hasta que todos están ya repitiéndolo y todos saboreándolo y todos gozándose en el nombre del Señor. Así formados, a base de Sagrada Escritura, los nuevos laicos, los nuevos apóstoles de Ciudad Juárez están dispuestos a anunciar la buena nueva. Ellos pueden también, porque lo han vivido en carne propia, ir a anunciar a los demás: bienaventurados ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estaba desnudo y me vistieron, porque era peregrino y me hospedaron. Bienaventurados ustedes, porque estaba enfermo y oraron por mí y me curaron. Felices, bienaventurados todos, porque estaba preso y me visitaron. Porque estaba preso y me visitaron. Este es otro de los ministerios que se ha desarrollado ampliamente en la comunidad carismática de Ciudad Juárez. Fue casi un milagro que las autoridades permitieran visitar la prisión,
pero los resultados han sido espléndidos, porque muchos prisioneros se han rehabilitado más por la oración que por los tratamientos o por las dinámicas a que se les invitaba frecuentemente. Muchos jóvenes presos encontraron ahí por primera vez la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Las condiciones de una cárcel suelen ser lastimosas, pero allí entra el Señor y su palabra conmueve corazones. Se logró aún que abrieran las celdas para que pudiesen orar los cristianos por los presos que querían aceptar a Jesús y les pudiesen imponer las manos. Y cuando les imponían las manos, muchos prisioneros tuvieron el descanso en el Espíritu Santo. Y a través de este descanso, la sanación interior que transforma vidas y que puede transformar corazones. Puede transformar corazones, como un preso decía: aunque estoy aquí en la celda de la cárcel, me siento libre porque tengo el espíritu de libertad. Hay una última obra realizada desde hace años por el padre Ricardo, el Rancho del Señor en Nuevo México. 500 acres, donde muchos jóvenes y adultos se reúnen para servir a Jesucristo y a los pobres. En sus vacaciones, muchos jóvenes van a descansar de sus trabajos normales, a formarse y a ponerse a disposición de los pobres. El padre Rick piensa que una buena explotación agrícola debe proporcionar comida a los pobres y no enriquecer a los ricos. Todo lo que se produce en el Rancho del Señor se reserva para distribuirlo en el banco de comida. Nada se vende. Se confía en el Señor. Si el cristiano da mucho, mucho va a recibir. La gente no comprende, ante tanto desprendimiento y tanta generosidad, cómo el Rancho del Señor ha ido creciendo en los años de vida que lleva. Se recuerda allí, con cierta sonrisa, la primera cosecha. Se habían sembrado calabazas y solo hubo 4 en la cosecha. Las tomaron y las dieron a los pobres. Pero a partir de esa dádiva, las cosechas comenzaron a abundar y hoy son frecuentes. Lo mismo sucede con las frutas, lo mismo con la leche, con los quesos. Cuando uno visita la finca del Señor, el rancho del Señor, queda de veras admirado al ver la torre que sirve para orar, como el atalaya, se llama Ezequiel. Y recuerda en las edificaciones lo que esta comunidad está haciendo para construir un mundo nuevo. Hay una de las casas que llama Noé, porque es como el arca, construida por todos para que así se salve del diluvio de pecado y del diluvio de egoísmo que nos está por todas partes ahogando hoy, se salve la comunidad cristiana, salvándose en el arca de la generosidad. Y también los talleres, y también el lago, en donde se cultivan peces para dar después proteína a todos los pobres. La vida en el rancho está llena de actividades, oración y trabajo, como en las comunidades monásticas primitivas, y todo eso realizado por Dios y por los pobres, que son los preferidos de Cristo, que son el rostro en donde se revela el rostro de Jesús, que son la opción primordial, la opción preferencial que hoy la Iglesia nos está señalando. Y todo ello vivido como fidelidad a la palabra del Señor. La palabra del Señor, que podemos leer a través de la Escritura, que podemos escuchar con gozo en la palabra profética que nos suele dar, puede ser para cada uno de nosotros, debe serlo, una guía en nuestra vida. Si nuestras comunidades cristianas y nuestras comunidades carismáticas se abren plenamente a la palabra del Señor, por todo el continente, por toda América Latina, vamos a ver cómo florecen obras grandes, como lo que el Señor ha hecho en el basurero de la ciudad de Juárez, como lo que el Señor hace en el Rancho del Señor, en Argentina.